nos van a acompañar profesionales, estudiantes y varias personas interesadas que estén y tengan la seguridad de querer adquirir conocimientos en la ingeniería y protección contra incendios y la seguridad humana. Tenemos agendada estas actividades el día de hoy, la bienvenida que ya la acabamos de realizar, la presentación de SFP Colombia, donde se incluirá la misión y la visión, los objetivos y la descripción de las personas que conforman la mesa directiva. Tres, tenemos las palabras del presidente de SFP, liderado por Bob Levy. Contamos con la presencia de el conferencista que va a inaugurar este capítulo y va a ser encargado el profesor José Torero. Quinto, tenemos las preguntas y sexto, la clausura. Bueno, vamos a hacer una breve introducción de qué es SFP y cuál es su objetivo. Dentro de la Sociedad de Ingenieros de Protección contra Incendios, SFPE cuenta con una trayectoria internacional de más de medio siglo que se ha considerado como una de las organizaciones líderes en la promoción de la seguridad y protección contra incendios a través de la educación, la investigación y la práctica profesional. Nosotros dentro del capítulo de Colombia nos enorgullece formar parte de esta prestigiosa red global y vamos a trabajar para adaptar y aplicar los estándares internacionales a nuestra realidad aquí en Colombia. Tenemos como misión promover la ingeniería de protección contra incendios y la seguridad humana a través de la educación, la investigación y la experiencia profesional. Nos dedicamos a expandir la base del conocimiento científicos y técnicos de los profesionales que están comprometidos con la seguridad contra incendios en Colombia. Y tenemos como visión ser una organización líder de profesionales en seguridad contra incendios en Colombia para el año 2025. Queremos aumentar los miembros del capítulo en al menos 40 en el primer año. Contamos con dos objetivos principales y uno es avanzar en la misión que actualmente SFP tiene, que es definir y desarrollar y promover el uso de las mejores prácticas y técnicas y educar a la comunidad global en seguridad contra incendios con el fin de reducir el riesgo de incendios y difundir las innovaciones técnicas disponibles a través de SFP para garantizar una educación continua de los profesionales en seguridad contra incendios en Colombia. Dentro del capítulo de Colombia contamos con una mesa directiva que está conformada por un presidente, un vicepresidente, un secretaria y un tesorero. Como líder de la mesa directiva, pues tenemos al profe Alejandro Molina, que él es el presidente, es un profesor titulado en el Departamento de Procesos y Energía de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Medellín, con investigación en flujos reactivos, incendios y explosiones. Es ingeniero químico de la Universidad Pontífica Bolivariana. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Utah y realizó un postdoctorado en el Laboratorio Nacional de Sandía. Es miembro de la Academia Colombia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales desde el 2022. Dirige cursos en ingeniería química y participa en proyectos relacionados con la seguridad contra incendios y pues forma parte y es miembro de el SFP en Colombia. Edison Romero es nuestro vicepresidente,
Él es ingeniero mecánico con más de 18 años de experiencia en ingeniería de protección contra incendios, especializado en el diseño y la instalación de sistemas contra incendios conforme a las normativas internacionales de NFPA y FM. Es candidato a especialista en ingeniería contra incendios y explosiones. Natalia, que soy la secretaria del proyecto de la mesa directiva. Soy ingeniera en seguridad industrial e higiene ocupacional. Cuento con 5 años de experiencia en diferentes sectores, 2 años de experiencia trabajando sobre el riesgo químico. También soy candidata de especialista en ingeniería contra incendios y explosiones y tengo bastante experiencia en la identificación y gestión de riesgos. Por último tenemos a Jairton Vargas, que es nuestro tesorero. Él es ingeniero mecánico, especialista en ingeniería contra incendios y explosiones, con diplomados en protección contra incendios. Ha completado también o ha participado en cursos de NFPA y NSR10. Cuenta con 14 años de experiencia, 7 como bombero y 7 como consultor independiente en protección contra incendios y seguridad humana. A continuación, les doy la palabra al profe, a nuestro líder del capítulo, Alejandro Molina, que nos va a ayudar con la presentación de nuestros invitados ponentes que van a realizar su presentación. Bueno, muchas gracias Natalia por la presentación y muchas gracias a los invitados. Voy a comenzar presentando al doctor Libby, que es el presidente actual de la SFPE. La presentación de él va a ser en inglés, pero si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, vamos a tener una sesión de preguntas hacia el final, pero las podemos traducir al inglés. Y si es del caso y alguien necesita alguna traducción en algún momento, la podemos realizar. Él se llama Bob, es el vicepresidente del grupo Kaufman de ingeniería y es el miembro principal de la junta directiva. Está en un nivel de consultoría y desarrollo de líderes. Y actualmente es el presidente de la SFP. Le voy a dar la palabra entonces al doctor Libby para que nos presente un poquitico la SFP como organización internacional y voy a proceder a presentar la presentación. So I just introduced you, Dr. Libby. We really thank you for being here. We appreciate you taking the time, and we are very excited of starting this chapter in Colombia. And with that, I will start your presentation, and thank you again for being with us. Okay. While you're pulling that up, I apologize. My Spanish, I understand a little. I don't speak very well. So thank you for allowing me to address you today. It's been my honor and pleasure to be the president of SFPE International this year, and I'm very excited about your new chapter. So you can go to the next slide. So just a few numbers about SFPE. As an organization, we're growing both in members and in chapters, and especially proud that we are growing in international chapters. And I put the mission. I think you had the same mission on your slides, so we don't need to go over that, but that is the mission of SFPE, which should align with the mission of the chapters. So as I said, membership is growing. Chapters are branching out. We have over 122 chapters, and that was when I prepared this. I think we've added 2 more since then. I think that's great for our organization.
And one of the things that we're most proud of is increasing education, and we're making that education easier to access, with over 55 webinars, seminars, and in-person events, and that's just available either online or in person. And that's kind of been our mission, is to get that information out to the members. So next slide, please. So as the board of directors, we are responsible for creating a strategic plan each year. We generally do a complete new one every 3 years, so we're just fine tuning it in those years in between. And then we've identified the outcomes of that strategic plan being, we want to have an influential impact. We want to provide professional credibility, therefore having a pipeline of competent professionals available worldwide. And we want to show leadership excellence by providing engaged and growing global members to support the fire safety industry. So under those strategic plan, we have goals, and our goals are to advocate for the role of fire engineering in innovation and emerging issues, particularly important today. Increase the competency of fire protection and life safety fire engineers, to develop opportunities for the fire protection environment, and to elevate sustainability in the built environment. And then our last strategy is to set up SFPE for global success. So that's something that's very important to us, is expanding into the global marketplace. So we have activities that are created around these goals. Those activities are mainly created at the SFPE staff level. So the board creates what the goals are, and then the SFPE International staff create the activities, and then we work with the staff and the board work together to fine tune those. So if you go online to the sfpe.org, you can see all of the strategic activities. So I won't go over them here. You can go on the website and see them for yourself. As president this year, one of the main goals that I wanted to focus on was engagement with the chapters. The chapters are the lifeblood of the organization, and we've really devoted this year to connecting with the chapters and therefore connecting with the members. And then we want to provide resources, best practices library, newsletters, the Club Express, which I think you probably have heard about from Ava. But there's just, being a chapter and being a member of SFPE International, you have many resources and benefits available, and we encourage you to pursue those. But you have to obviously be a member of SFPE International to fully receive those benefits. That's kind of what I want to talk about a little bit today, but we'll get to that at the end of the presentation. We can go to the next slide. I just wanted to include one slide about the SFPE Foundation, and that's to make sure there's no confusion. So the SFPE Foundation was really born out of SFPE. The foundation is a separate group. They have a separate board of directors. They are a non-profitable charitable organization, but we work hand in hand with the foundation, and the staff works with the SFPE staff, and they have their own board of governors, their own staff, and their own strategic plan. But we work very closely together, and what the foundation can do is go after grant money and provide scholarships and provide content that then SFPE can use to distribute to its members. So we're very closely tied together, but it is really
technically two separate organizations. So I just wanted to clarify that in case anybody wasn't familiar. In this year alone, in 2024, we had a fire safety conference on performance-based design. We do that every other year. This year it was in Copenhagen. It was wildly successful. We sold out at 300 participants. That was our limit. We could have easily taken another 100 people that wanted to come. So that was a great conference in Copenhagen. Again, we do that every 2 years, the performance-based design conference, and we move that around the world into different locations. So hopefully we'll be near you in the coming years. We have our in-person annual conference in Louisville. I hope some of you can make it to Louisville, Kentucky for that. That's in October. That's available for sign up now on the website. And we have a great program put together for that. And then we have, many virtual programs that, come out every month or two. We also had a very good lithium ion battery conference in Phoenix in June, which was very successful. So we're trying to, and that was, a lot from the foundation putting together the program for that, but trying to keep up with emerging issues. Okay. So just a little bit on the benefits of membership. It's $235 US per year, which we're trying to keep that very low. Our goal as an organization is to, bring in enough money to sustain the organization and continue to create content. We're not trying to make money, so we try to keep our fees low and hoping that we can entice more members, and that will, have larger events. We get more vendors. And then the vendors pay to be vendors, and that helps keep our financial house in order. We offer continuing education credits for those that need them. As a member, there's many free webinars, seminars that are also available to non-members at a cost. We have the SFPE magazine, the FPE magazine, and Fire Technology, which are electronic now. Connections and networking with committees and special interest groups. And then, of course, the knowledge sharing, which there's nothing better than being in person for the symposiums and conferences. And then, of course, as a member, you get significant discounts. And you can go to the next slide. I'm sorry, I thought the next slide was something else, but that's okay. This is the SFPE e-learning platform, and this is all available through the SFPE website. And it's very widely used and viewed and available to everybody at the touch of a finger. We also have some on-demand courses that for people that need, for instance, a course on ethics to maintain their license. So we offer those as on-demand courses as well. And then the next slide, our biggest achievement that we think people will appreciate this year is that we will be producing the 6th edition of the SFPE handbook. This handbook has been completely rewritten with all new, a lot of familiar topics, but also very new emerging issue topics, particularly in wildland fire interface, structural fire protection. And then, the next slide, I think, has a few more of the new sections on fire testing. And as I mentioned, wildland interface, significant revision to structural section to include performance-based approaches, which is something I think we're going to see now more with the mass timber buildings. New content on fire investigations, passive fire protection, flame extinction, and another very important topic that we've seen a lot of issues lately is buildings under construction. And then we have a lot more information on sustainability,
including lithium-ion batteries and storage, which obviously is a very big issue now. The mass timber revised content on building envelope, largely based out of the recent incidents that have come from building envelope fires and refrigerants. So that should be coming out very shortly. We're just waiting for our provider Springer to make that available, but it should be coming out in the next couple of months. So lastly, I just wanted to mention the types of membership, and sometimes I think it gets a little confusing. So pardon me if this is repetitive, but I just want to make sure everybody's aware that we have 4 different levels of membership. We have the student members, and all students are welcome as full-time members. There are no dues to pay, and access to all the benefits. The next membership is recent graduate, so you can get a 50% discount on dues for up to 3 years after your graduation from a relevant program. And again, you get access to all benefits as a member. The next level is our individual member, and that's just your basic membership to SFPE. And anybody that is a member of SFPE International receives all of the benefits we've talked about earlier. And then lastly, the most important message I want to give here is after being a member for 10 years, I think we've reduced that from 10 years. But anyway, the next level of membership is professional member. And we really encourage people to apply for professional membership. Once you reach the level of professional membership, and I do believe it is 10 years membership, allows you to become a professional member. Then you can, run for the board of directors. We'd love to see people from other countries on the board. But you need to be a professional member to apply. And then lastly, being a professional member is a prerequisite to become a fellow. A fellow is the highest level of distinction in the SFPE, and we certainly want to see more people become fellows, but you have to become a professional member first in order to do that. So if you are a member and have been and qualify, I urge you to apply to become a professional member. It's we're trying to make the process easier and an online application, but the application form is available through the SFPE website. And then, of course, we have our standing committees, which I hope you're aware of, but we have the research tools and methods, the professional qualifications, professional development, and membership and chapter relations. Those are open to everybody who is a member. Anybody can apply to be on a standing committee, and I urge that if you want to be more involved in the international organization, that you apply to be on a committee. We always depend on our members to participate in these committees to make the SFP a better organization. And with that, I thank you, and I hope that I didn't speak too fast and many of you understood my English. But if you have any questions, and you can send them to me in Spanish or English, you're welcome to email me personally. My email is president@sfpe.org, or you can contact us through the website. So with that, I turn it back over to you, Alejandro, and if there's any questions, I'd be happy to answer them. Okay, that's excellent. Thank you for your presentation. You are definitely engaging with chapters. This is a very good example of it. And with this, does anyone have any questions? There is one person has a question. Is why do you stop publishing the SFPE manual in Spanish? Someone's asking about that. Actually, that's a good question, and I spoke to the CEO about that earlier, and he said that if the demand is there, we will do it again.
but there wasn't enough demand, and but if there is enough demand, we would be happy to look into doing that again. Sí, entonces, sí, la respuesta, si me permiten traducir, es no hay demanda, ¿cierto? Entonces, si hubiese demanda, se produciría en español, habría que comprar el documento. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo creo que fue muy clara la presentación. Se explica todas las ventajas que se tienen, los distintos miembros, categorías de miembros que se pueden formar y pues el objetivo general que tiene la SFPE. ¿Alguien tiene algo más, alguna duda, alguna pregunta? And I will bring that up at the next board meeting and let everybody know that that the request has been. I'll bring that up to the staff, and like I said, if we have enough demand, we certainly would like to do that. Continue to do that in the future. Ok, si hay demanda se da. Yadir tiene una pregunta. Buenas tardes para todos. Profe, para ser miembro profesional, aparte de las credenciales, ¿se necesita algo más de la hoja de vida y las credenciales? ¿Hay algún tipo de evaluación o algún tipo de tema diferente? Sí, él presentó algunas. So this person is wondering if there are any additional requirements to become a professional member. You mentioned 10 years, someone need to... is there anything else than 10 years? Is there an exam you need to present to go to the professional level membership? No, and I apologize. I would have to look at the form again. The 10 years may be wrong. I know it's 10. You need 10 years to become a fellow. I don't think you need 10 years to become a professional member. I think you have to graduate from a program that is recognized in fire protection and life safety, and you can look online. If you look on the main web page under qualifications, it will give you the exact information you need to become a professional member. And I apologize, I should know this, but it's not coming to my head at the moment. That's okay. That's what the web is for now. Yes. Nowadays, yeah. It's all there. Entonces, la recomendación, Jair, es que se consulte la página web. Él no recuerda bien lo de los 10 años, pero que cree que no es necesario presentar un examen, pero la recomendación es mirar en lo que está en la web, que le disculpen que no lo tiene claramente en este momento, pero que en la página web está todo, Jair. ¿Alguien tendría alguna otra pregunta? Bueno, él mencionó también que se debería haber obtenido un grado en alguna de las instituciones que están reconocidas para la SFPE en la parte de protección contra incendios. Dale, Luis, no sé si la quieres hacer directamente en inglés. And I'd be happy to email you that information if you want to then share it with the rest of the group. Ok, perfecto. Luis, adelante. La voy a hacer en español para que entiendan el resto de gente aquí. No sé si hay alguna serie pues como de conferencias o meetings en el mundo pues que sean auspiciadas por la SFP, cuáles son como recomendadas por parte del presidente. Él presentó algunas. Sí. Adicionales a esa, ¿cierto, Luis? Es la pregunta. Sí, sí. So this person is wondering if, in addition to those you just presented, if there are any fire-related meetings that SFP recommends or endorse that you think would be important for this community. Are you talking about other organizations or other? Oh, I think just regarding SFPE, related to SFPE. Like I said, we have the 2 to 3 in-person conferences a year, which we certainly would like to see people be involved in, and then the rest of it is online through either live presentations or recorded presentations. Okay, I think we're going to stop now. Vamos a parar ya para darle paso también al profesor Torero. Hay que reconocer, pues tener en cuenta que ya es de noche, está bastante colorada y le vamos ya hubo preguntas. Las personas que tengan preguntas, por favor me las hacen llegar
y yo se las paso al profesor, al doctor Libre, para que las pueda responder. Listo, entonces me disculpan la última persona, pero ya cerrando esta presentación para darle ya paso al profesor Torero, que ya entiendo que es bastante tarde in Europa. So thank you again, Dr. Levy. I'm going to see if there are any more questions, and I will be emailing those to you. And we really appreciate your presentation and taking the time to be in here with us. So, that would be great. Thank you again, and enjoy the talk from Professor Torero. Okay, thank you. Muy bien, entonces ahora... Alejandro, ¿puedes ver mi presentación? Sí, la veo perfectamente. Ok, porque ya resolví el problema. Perfecto, entonces voy a cerrar y voy a presentar pues al profesor José Torero. Mejor presentación para el profesor Torero es que no estaríamos acá si no fuera por el profesor Torero, ¿cierto? Por dos razones. Todo comenzó con un proyecto que tuvimos en común con la Real Academia de Ingeniería de Inglaterra. Con eso comenzamos. Y un punto, y el otro punto fue que pues, a él se le hizo la pregunta, ¿consideras importante para Colombia? Y nos dijo que sí. Entonces, por eso estamos haciendo este esfuerzo, no solo pues, de parte mía, sino también de un grupo de personas que han venido moviendo esto. Esto es tiempo adicional, un trabajo nuevo que tenemos y que nos tiene muy entusiasmados. Entonces, pues esa es la mejor presentación. Pues voy a poner, pues ya se dijeron algunas cosas. El profesor Torero es graduado de la Universidad Pontificia Católica de Lima, Perú, donde se graduó como ingeniero mecánico y realizó un doctorado y una maestría en la Universidad de California en Berkeley. Yo tuve la fortuna de conocer más o menos ese grupo desde lejos, desde la distancia, y era supremamente interesante porque uno veía... se distinguía en los grupos que había en investigación porque había como camaradería. Uno sabía que llegaron los de Berkeley. Había digamos que un porcentaje mayor que el resto de los que había de habla hispana. Entonces, obviamente uno siendo de habla hispana le llamaban la atención y se dedicaban a hacer pirólisis, como incendio, pero como pirólisis de cosas. Entonces se veía fascinante. Posteriormente, pues el profesor Torero estuvo un tiempo en Edimburgo y podemos extendernos en todas las partes donde ha estado el profesor Torero, siempre liderando la parte de incendios y explosiones. Es ingeniero de protección contra incendios acreditado en Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea, Hong Kong y Australia. Entonces, pues, tanto que si uno mira las siglas de donde está registrado, da lidia entenderlos. Es coautor de libros de modelado y simulación computacional de incendios en la edificación y el futuro de la construcción prefabricada, y es editor de la 5ª edición, de la anterior, no sé si de esta también, de la SFPE. El libro que pues, más se utiliza en este tema. Es autor de más de 500 artículos técnicos especializados en áreas de seguridad contra incendios, temas legales en ciencias forenses, políticas de construcción, desarrollo sostenible, medio ambiente, remediación de suelos, terrorismo, educación superior e ingeniería, entre otros. En esa parte de educación hemos tenido la oportunidad de colaborar con él y ha sido fascinante lo que hemos podido aprender, y ha dictado diversos cursos en la industria en más de 30 países. Entonces, pues le agradecemos mucho estar por acá. Tenemos a uno de los líderes del mundo y vamos a escucharlo en español. Entonces, de verdad, muchas gracias, profesor, por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Alejandro, por la presentación. El tema del cual voy a hablar es un tema que yo creo es una importancia enorme. Como todos sabemos, la seguridad en el caso de incendios es un derecho que todo ser humano tiene, y por ende, como profesionales, estamos obligados a diseñar y a construir edificaciones que dan la seguridad necesaria a las personas. Ahora, la pregunta es más bien, ¿qué cosa es lo que uno necesita para poder diseñar y construir edificaciones seguras? Y muchas veces uno piensa a la normativa, uno piensa a reglas, a veces uno piensa en herramientas, pero al final ninguna de esas cosas tienen un valor real si no están siendo utilizadas por profesionales competentes. Y en ese sentido,
es uno de los grandes retos que tenemos hoy en día, porque el profesional competente es un prerequisito para poder utilizar las herramientas correctamente, para poder utilizar las normas correctamente, para poder utilizar ensayos correctamente. Y sin ese profesional competente hay una gran probabilidad que todas esas herramientas van a ser utilizadas de una manera incorrecta. Cuando existe una confusión de competencia, empezamos a tener problemas. Tenemos una competencia desleal, porque las personas que no entienden del tema, por lo general, no solamente cobran menos, sino que son, por lo general, mucho menos responsables, porque no entienden realmente cuáles son los detalles y la importancia de ciertas decisiones correctas. Entonces, al final, hay este punto principal que muchas veces tenemos la tendencia a olvidar, que existe una necesidad de tener profesionales competentes. Y al mismo tiempo de tener esa necesidad de tener profesionales competentes, tenemos que poder identificar esos profesionales competentes y darles la autoridad para ser los únicos que pueden ejercer la profesión, en otras palabras, el diseño y la construcción de edificaciones seguras. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué no tenemos una profesión de ingeniería de protección contra incendios que tiene las mismas prerrogativas que cualquier otra área profesional, como puede ser la ingeniería civil, puede ser la abogacía, puede ser la medicina? ¿Por qué no tenemos procesos de certificación que son del mismo nivel de los que tendrían, por ejemplo, los abogados o los médicos? ¿Por qué no tenemos formación a nivel universitario que sea del mismo nivel que podría tener un ingeniero mecánico, un ingeniero químico, un ingeniero civil? Todas esas son preguntas que tenemos que hacernos, y esta presentación va un poco en torno a esa idea de tratar de entender si efectivamente la protección contra incendios es una profesión que debe tener las mismas prerrogativas que cualquier otra profesión que consideramos de importancia. Entonces, disculpen, pero no avanza. La presento desde acá. A ver, déjame ver. Ahí, ¿estás viendo? Sí, ahora sí se ve. Ok. Ok, entonces la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué cosa es la protección contra incendios? ¿No? Entonces, esa imagen que estoy mostrando es una imagen del aeropuerto de Heathrow en Londres, y lo que tenemos es un tremendo centro comercial, pero un centro comercial que al mismo tiempo está sirviendo al transporte de las personas por medio aéreo. En otras palabras, al otro lado de las ventanas tenemos aviones, tenemos problemas de aduanas, tenemos problemas de control migratorio, y tenemos que tratar de asegurarnos que todos los ocupantes de ese edificio tienen el nivel de seguridad adecuado que corresponde a las expectativas de la sociedad. Entonces, cuando miramos ese edificio y tratamos de entender cuáles son las medidas que tenemos que tomar en cuenta, primero vamos a pensar que el diseño de ese edificio, el diseño arquitectónico de ese edificio, tiene que habilitar, por ejemplo, la migración de las personas en caso de una emergencia. En el caso, por ejemplo, de un aeropuerto, cuando hablo de migrar a las personas en el caso de una emergencia, en el caso de un aeropuerto no puede ser evacuación, o sea, no puede ser hacia afuera. ¿Por qué? Porque las personas que están dentro del aeropuerto tendrían que pasar control migratorio para poder entrar al país, y entonces estamos mezclando ahí el problema de la seguridad con el problema de la evacuación. Entonces, por ejemplo, todo el manejo arquitectónico que desarrolla la distribución del edificio tiene que permitir
movilizar a las personas, por ejemplo, de un lugar a otro de una manera tal que se puedan llevar a un lugar seguro. De la misma manera, tenemos una estructura de alta complejidad. Estamos viendo, por ejemplo, esas columnas complejas que están viendo a mano derecha. De la misma manera, están viendo unas vigas que son muy particulares, que tienen una forma muy particular. Todo es acero. Y dentro de lo que es el diseño arquitectónico, el arquitecto quiere exponer el acero como una manera de manifestar la estructura. Entonces tenemos que poder diseñar esa estructura para que en el caso de un incendio, la estructura pueda soportar al incendio y permitir la seguridad de las personas. De la misma manera vamos a tener detección, vamos a tener alarma, vamos a tener sistemas de extinción. Hay toda una serie de elementos que, por ejemplo, van a afectar la manera en la cual la ventilación, el aire acondicionado del aeropuerto se construye, se ejecuta. Al mismo tiempo, todo el sistema de agua y desagüe tiene que poder incorporar sistemas de rociadores. Entonces, como se dan cuenta, a medida que voy explicando lo que es la protección contra incendios, nos damos cuenta que prácticamente todos los aspectos de la edificación acaban siendo influenciados por la seguridad contra incendios, el diseño estructural, la arquitectura, el manejo de agua y desagüe, sistemas de ventilación, la distribución de las personas, todas estas cosas se ven afectadas por la seguridad contra incendios. Entonces, ¿qué cosa es la protección contra incendios? Básicamente, la protección contra incendios es una historia. Es una historia que permite incorporar todas estas medidas de protección dentro de ese concepto que al final tenemos que garantizar que la edificación como un sistema complejo, un sistema que es la combinación de una serie de componentes, que esa edificación da a las personas el nivel de seguridad que la sociedad espera. Entonces, como se dan cuenta, es un sistema, es una historia, es una estructura que va a incorporar una serie de medidas de protección y toda esa serie de medidas de protección al final me tienen que llevar al resultado que estoy buscando. Entonces, cuando pensamos un poco más en detalle, empezamos a encontrarnos con ecuaciones. Y todas esas ecuaciones son la parte técnica en la cual se basa la protección contra incendios. Y esas ecuaciones son el mismo tipo de ecuaciones que vamos a utilizar en cualquier otro aspecto de ingeniería. Entonces, por ejemplo, en todo lo que es manejo de humos, en todo lo que es manejo de agua, en todo lo que es el aire que va a alimentar el incendio, tenemos las ecuaciones de mecánica de fluidos que vemos en esta imagen. Y son las mismas ecuaciones que un ingeniero mecánico va a utilizar para hacer la parte hidráulica de una edificación, o que un ingeniero civil va a utilizar, por ejemplo, para diseñar un canal de desagüe. Entonces, esas mismas ecuaciones son las ecuaciones en las cuales se basa la ingeniería de protección contra incendios. Entonces, al final, la ingeniería de protección contra incendios es una ingeniería como cualquier otra, en la cual tenemos una serie de ecuaciones, tenemos una matemática, tenemos una serie de tecnologías, tenemos una serie de conceptos como lo que es la resistencia de los materiales. Son exactamente las mismas cosas que tiene cualquier otra ingeniería. En ese sentido, la ingeniería de protección contra incendios no se puede diferenciar de ninguna otra ingeniería. Tiene su matiz, su sabor particular, que es el resolver el problema de la seguridad contra incendios, pero el concepto integral es un concepto que se basa en todos los principios de la ingeniería como cualquier otra disciplina de ingeniería. Entonces, lo primero que tenemos que establecer es cuál es el objetivo de la seguridad contra incendios, que es asegurar que todos los ocupantes de una edificación tienen un nivel de seguridad consistente con las expectativas de la sociedad. El problema es complejo, es muy complejo porque abarca todos los aspectos de la edificación y todos esos aspectos van a ser influenciados por la seguridad contra incendios, y los principios en los cuales esta profesión se basa son los mismos principios de ingeniería en los cuales se basa toda otra disciplina de ingeniería, como puede ser la ingeniería mecánica, la ingeniería química, la ingeniería eléctrica. Y
y esos mismos principios le dan a la seguridad contra incendios los mismos prerequisitos técnicos que podría tener cualquier otra disciplina de ingeniería. Entonces, ¿cómo afecta la edificación? Como ya vimos, va a afectar la edificación a todo nivel. Todas las decisiones que tomamos en una edificación tienen que tomar en cuenta la seguridad contra incendios. Es más, como los incendios, en principio, tienen una probabilidad muy alta, cuando uno mira cuántos incendios uno va a tener en la vida de un edificio, uno siempre llega a la conclusión que la probabilidad de tener un incendio durante la vida de una edificación es 100% o 1. Siempre va a haber un incendio. Ahora, no estoy hablando de un gran incendio que va a quemar completamente la edificación. Estoy hablando de un pequeño incendio, pero para que ese pequeño incendio no progrese a un gran incendio, tenemos que tener medidas de protección. Y es por eso que toda edificación tiene medidas de protección. Cada vez que agarramos un enchufe, vamos a ver que ese enchufe ha sido diseñado para evitar que un incendio se genere. Los componentes electrónicos, si hay un componente de plástico, todos esos componentes han sido diseñados y evaluados para que el sistema funcione de una manera adecuada y no lleve a un incendio. Si miramos los muebles, las camas, los colchones, están diseñados con una serie de materiales inífugos, con todo tipo de precauciones, para asegurarse que en caso que se enciendan, el incendio crezca de una manera manejable. Si miramos inclusive la ropa que utilizamos, cuando vemos las leyes, por ejemplo, en Estados Unidos, en el Reino Unido, que gobiernan las vestimentas para niños, las vestimentas para niños tienen una serie de productos químicos que permiten, en el caso de que se prenda, que el fuego no se propague rápidamente, minimizando el potencial de quemaduras. Entonces, ¿cómo afecta la seguridad contra incendios a la edificación? A todo nivel. Entonces, es un problema que toda edificación tiene que resolver. Y no solamente toda edificación tiene que resolver, pero cada componente de la edificación se ve influenciado por la seguridad contra incendios. Como resultado, podemos concluir que no solamente esta es una profesión compleja, que se basa en todos los principios de cualquier otra ingeniería, sino también que es de una importancia enorme porque afecta a toda edificación que vamos a construir, ya sea una edificación comercial, una edificación domiciliaria, una edificación industrial. Toda edificación se va a ver afectada de una manera u otra por la seguridad contra incendios. Entonces, ¿cuáles son los conocimientos necesarios? Como les dije, es una profesión muy, muy compleja. Entonces, requiere una serie de conocimientos muy importantes que empiezan por entender los materiales. Todo material de construcción, todo material que se utiliza en el mobiliario, todo material que se utiliza como decoración de una edificación, tiene que ser un material que nos permite controlar la evolución de un incendio de una manera que sea manejable. Entonces, esos materiales, en caso que se vean sometidos a una fuente de calor que permita la ignición, se van a comportar de diferentes maneras. Van a producir energía, como ven en la imagen del lado izquierdo abajo, o pueden, por ejemplo, derretirse, como ven en el caso del plástico, transfiriendo la carga térmica a un lugar diferente. Entonces, el entendimiento de la ciencia de los materiales es un elemento importantísimo de lo que es la seguridad contra incendios, y eventualmente cómo esos materiales se transforman para generar combustibles que nos llevan a la combustión también es un componente importante de la seguridad contra incendios. De la misma manera, una vez que ya tenemos un incendio, tenemos que entender los conceptos de mecánica de fluidos, de química, de termodinámica, que permiten el transporte de esa energía y del humo hacia diferentes lugares dentro de la edificación. Ahora, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el humo, por ejemplo, es el elemento más letal de un incendio, y por ende el transporte de humo y el manejo de humo es un componente importantísimo.
Ahora, el humo es fundamentalmente un flujo convectivo natural que turbulento, que tiene ciertas reglas que gobiernan el transporte, que son una vez más bastante complejas. Y en la imagen inferior pueden ver un flujo turbulento y estos son temas de estudio y de investigación hoy en día a nivel global, tratando de entender cómo se transporta el humo y el calor. En la imagen superior vemos un compartimiento, un cuarto, en el cual tenemos ese incendio que se está generando y está generando las llamas y el humo, pero una particularidad del compartimiento es que intercambia el calor con el incendio. Entonces, a medida que el incendio crece, calienta el compartimiento revierte parte de la energía al incendio, acelerando el proceso del incendio. Entonces, por ejemplo, toda la transferencia de calor es un tema muy importante que hay que entender. Ahora, una vez que entendimos cómo los materiales se degradan, generan gases combustibles, entran en un proceso de combustión que después es transportado alrededor de la edificación, donde existe ese acoplamiento entre la edificación y el humo, entonces después tenemos que entender cómo eso va a afectar a la estructura. Entonces, a medida que la estructura se va calentando, los materiales empiezan a perder su capacidad mecánica y al empezar a perder su capacidad mecánica y al mismo tiempo expandirse térmicamente, se empiezan a deformar y la estructura empieza a perder su integridad. Ahora, el caso de las Torres Gemelas, por ejemplo, es un caso extraordinario en el cual una edificación, a medida que se va calentando, empieza a deformarse y a perder su integridad mecánica, hasta el punto que la edificación entera, lo que eran los edificios más altos del mundo, colapsan, generando un nivel de destrucción y muerte absolutamente extraordinario. Entonces, el comportamiento estructural es parte de ese entendimiento profesional. Y para eso hay que entender la mecánica de sólidos, hay que entender cómo se comportan los materiales, cómo se deforman y eventualmente cómo van a fallar en la estructura. Al mismo tiempo, la seguridad contra incendios es un tema multidisciplinario en el sentido que tenemos que entender también, por ejemplo, elementos psicológicos, fisiológicos y sociológicos de cómo se comportan las personas en diferentes lugares. No es lo mismo diseñar un sistema de evacuación en el Japón, donde existe un rigor en materia de disciplina, que hacerlo en Estados Unidos o hacerlo en Colombia o en mi país, en el Perú. Tenemos que tener en cuenta las idiosincrasias locales, tenemos que tener en cuenta la reacción que tienen las personas, por ejemplo, a las alarmas. Todas estas cosas tenemos que tomarlas en cuenta porque al final el objetivo principal es mantener a los ocupantes del edificio seguros. Entonces, para mantener a los ocupantes del edificio seguros no es suficiente solamente ocuparse del edificio, sino que tenemos que asegurarnos que estamos desplazando a las personas de una manera tal en la cual no se generen riesgos significativos. Ahora, al final, todo esto es parte de la arquitectura de una edificación y tratar de incorporar la seguridad contra incendios en la arquitectura es un reto muy, muy importante. Los ingenieros civiles, particularmente los estructurales, han establecido durante más de 100 años una relación con los arquitectos muy fundamental, en la cual hay un proceso de aprendizaje a ambos lados. El arquitecto que tiene que entender los principios de la ingeniería estructural a un nivel tal que no van a diseñar un edificio que es imposible de construir. Y al mismo tiempo el ingeniero estructural tiene que entender el proceso de diseño para asegurarse que le ofrece al arquitecto las opciones que permiten al arquitecto utilizar su imaginación de la manera en la cual ellos desean. Entonces, la relación entre la arquitectura y la ingeniería es una relación bastante fuerte y en el caso de la seguridad contra incendios es una relación que hoy en día está en su infancia. Pero sin embargo, si vamos a permitir a arquitectos diseñar
correctamente, tiene que existir ese entendimiento mutuo de cómo funcionan las dos disciplinas. El problema es que si ese entendimiento mutuo no existe, entonces el arquitecto va a diseñar algo que después genera toda una serie de problemas casi imposibles de resolver para el ingeniero. Entonces, como se dan cuenta, ya estamos migrando a todo un espacio diferente, que es el espacio de las ciencias sociales, del diseño, de la arquitectura, que eventualmente nos llevan al punto final, que es la educación. Entonces, la educación no es solamente tener profesionales competentes en manera de protección contra incendios, pero también es educar a las otras profesiones para que puedan entender cuáles son sus responsabilidades. Entonces, el ingeniero estructural tiene que trabajar con el ingeniero de protección contra incendios para resolver una estructura segura. El ingeniero mecánico tiene que trabajar con el ingeniero de protección contra incendios para hacer una ventilación, un sistema de ventilación, un sistema de agua y desagüe adecuado para resolver el problema de la seguridad, y así sucesivamente. Entonces, como se dan cuenta, hay muchos conocimientos, es un tema muy multidisciplinario y que abarca una serie de espacios que al final todos convergen en una necesidad no solamente de educarnos como ingenieros de protección contra incendios, pero de educar a otros para que entiendan lo que es esta profesión. Entonces, el reto no es un reto estático, sino que es un reto dinámico. Si miramos una foto de cualquier ciudad, en este caso una ciudad que es bastante familiar para ustedes, probablemente, nos damos cuenta que las ciudades evolucionan. Cada día tenemos edificios más altos, cada día tenemos sistemas más complejos y por ende tenemos un reto dinámico que tenemos que manejar. Ahora, si no manejamos la evolución de la tecnología de una manera correcta y la tecnología excede nuestros conocimientos, ese es un mecanismo por el cual muchas veces perdemos la competencia. Uno puede ser muy competente para diseñar un cierto tipo de edificios, pero a medida que nuevas tecnologías, nuevos retos, nuevas arquitecturas entran al problema, nos encontramos con una situación en la cual perdemos la capacidad de resolver los problemas correctamente. En otras palabras, perdemos nuestra competencia. La seguridad contra incendios es reactiva. Nosotros no creamos los problemas nos los crean a nosotros y nosotros tenemos que responder. Y por ende es un proceso muy dinámico, entonces la capacitación continua es absolutamente fundamental. Uno de los grandes retos de la seguridad contra incendios es mantenerse al día a medida que nuevas tecnologías, nuevas arquitecturas, nuevos retos aparecen en el área. Y al final, tenemos que ser muy, muy conscientes de la enorme responsabilidad que estamos tomando. Esta es una imagen de la discoteca Cromañón en Argentina, con el resultado extraordinariamente negativo que ven en la imagen. Entonces, no solamente hay elementos técnicos de alta complejidad, no solamente es un sistema complejo, no solamente tenemos el reto de una evolución dinámica, pero al mismo tiempo tenemos una responsabilidad enorme con respecto a las potenciales consecuencias. Y tenemos que ser muy conscientes que si vamos a ejercer esta profesión, estamos asumiendo esa responsabilidad. Cuando pensamos en este tema, tenemos que entender primero que esto requiere un alto conocimiento, es un tema de mucha complejidad. A eso se le adjunta una combinación única de conocimientos, herramientas y métodos específicos que corresponden a la seguridad contra incendios, un cambio constante, y una importante influencia en el diseño, porque afecta a todos los componentes del diseño. Y sobre todo, una altísima responsabilidad. Entonces, si realmente pensamos en todas estas cosas son los prerequisitos para una profesión con su propia identidad y con su propia formación, con sus propias reglas, definida por profesionales para profesionales. Y esa profesión requiere un nivel de capacitación,
requiere un proceso de acreditación adecuado que al final otorga al profesional un monopolio sobre su propia profesión. Hoy en día no existe ese proceso de acreditación en Latinoamérica. La capacitación es muy, muy limitada. Las ofertas de capacitación son muy, muy básicas y la realidad es que en el fondo cualquiera puede abordar el tema sin necesidad de tener ese monopolio profesional. Entonces, la definición de la profesión requiere un monopolio profesional. Uno nunca va a aceptar que cuando le hagan una operación, la operación no sea hecha por un médico. O sea, el médico está acreditado, está capacitado y ejerce el monopolio sobre su profesión. Lo mismo hace el abogado, lo mismo hace un ingeniero civil, y no hay absolutamente ninguna razón, dada esta lista tan compleja de criterios, para que la protección contra incendios no tenga el mismo nivel. Ahora, muchas veces hay una confusión entre cómo debemos operar, ya sea con normativa o como desempeño. El diseño prescriptivo o el diseño de normativa es básicamente una serie de reglas que permiten resolver un problema que ya ha sido resuelto por otros. Ahora, ahí tenemos que tener un montón de cuidado porque evidentemente cada país tiene su propia normativa, tiene sus propias reglas, y esas reglas son consistentes con la formación que tienen los profesionales. Entonces, por ejemplo, si trabajamos en los Estados Unidos y operamos en los Estados Unidos con un sistema como la NFPA. NFPA es un sistema prescriptivo bastante rígido, donde existen una serie de soluciones, pero esas soluciones requieren una interpretación. Y esa interpretación solamente puede ser ejecutada por un ingeniero de protección contra incendios que ha sido capacitado mediante un curso universitario. Entonces tienen universidades como la Universidad de Maryland, la Universidad de Worcester Polytechnic, Cal Poly, Ohio State, Iowa State, diferentes universidades que otorgan capacitación en el área de seguridad contra incendios. Después tiene que haber un registro profesional, entonces alguien tiene que tener lo que le llaman el Professional Engineer o el PE, y ese registro profesional es lo que le permite a la persona ejercer. Existen organizaciones profesionales que definen lo que es la profesión, que generan documentación, que generan información, que generan capacitación, como la SFPE, que permiten a esos profesionales continuar el proceso de aprendizaje y mantenerse actualizado, de tal manera que puedan ejercer la profesión dentro de un espacio normativo. Entonces, el sistema norteamericano, por ejemplo, es muy, muy diferente al sistema británico, donde en el sistema británico toda la reglamentación es a base de desempeño y no existe una normativa prescriptiva. Por ende, la capacitación, la acreditación y todas las cosas que vienen con la profesión son consistentes con ese sistema. Entonces, esos sistemas, por ejemplo, no solamente toman en cuenta a las personas, pero, por ejemplo, van a tomar sistemas de evaluación de desempeño de componentes, por ejemplo. Entonces, existe toda una serie de reglas para, por ejemplo, hacer ensayos estandarizados. Entonces, si uno va a utilizar una puerta cortafuego como una solución, tiene que haber un ensayo estandarizado que me permite evaluar el desempeño de esa puerta. Si uno va a utilizar un detector de humos, antes de que ese detector de humos entre al mercado, tiene que haber un sistema que acredite que ese detector de humos funciona correctamente. Entonces, todas estas cosas son componentes que generan un sistema coherente con la estructura reglamentaria, donde la competencia profesional, la certificación y la normativa son todas compatibles. Entonces, al final, todas estas cosas son herramientas. La norma es una herramienta, las herramientas de ingeniería son herramientas, los ensayos normativos, los ensayos estandarizados son herramientas, pero que tienen que ser utilizadas por
un profesional que ha sido capacitado para utilizar las herramientas de una manera consistente a la reglamentación que existe. Entonces, si miran esa foto del pie izquierdo y el pie derecho, uno no puede ponerse el zapato equivocado. Y uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día con la adopción de normativa extranjera, por ejemplo, es el hecho que no tenemos la capacitación, no tenemos los ensayos, no tenemos el proceso de certificación que permite a esa normativa de otro país ser aplicable. Entonces, a menos que adoptemos todo el sistema reglamentario profesional que incluye todos los componentes, la adopción de un sistema extranjero no tiene mayor sentido. Al final, ¿quién sanciona la profesión? Evidentemente es una prerrogativa del Estado. El Estado puede delegarlo a un colegio profesional, pero al final es una responsabilidad del gobierno de garantizar la seguridad de las personas. Entonces, en principio, el sistema de delegación tiene que ser un sistema sancionado por el Estado que permite establecer la profesión, establecer quién es el que controla la calidad de la profesión y quién es el que otorga la acreditación y la certificación de profesionales, de programas educativos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las decisiones tienen que venir desde el Estado, si bien en la mayoría de los países están delegadas a colegios profesionales. El Estado al final tiene la responsabilidad social de garantizar la seguridad de los ciudadanos y por ende tiene la responsabilidad de establecer las reglas de base. Ahora, ¿cuál es el rol de la SFPE? El rol de organizaciones como la SFPE es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque cuando uno trata de lanzar un proceso de profesionalización, la pregunta principal que aparece es ¿quién decide? ¿Quién decide si yo soy un profesional competente o no soy un profesional competente? Y esa decisión tiene que venir con un aval. Y ese aval tiene que estar de una u otra manera sancionado por los más altos niveles de capacitación profesional. Entonces, organizaciones como la SFPE representan el más alto nivel profesional dentro de países que ya han pasado por este proceso durante generaciones y generaciones de profesionales. Entonces, ofrecen una fuente de profesionalismo que permite sancionar o darle el aval al proceso que se está gestando en países donde ese proceso de profesionalización recién está empezando. Entonces, la idea de trabajar con estas organizaciones durante el proceso de profesionalización de la disciplina es importantísimo porque tenemos que aprender las lecciones que ya se han aprendido en otros lugares, tenemos que tener el asesoramiento de gente que ya ha pasado por estos procesos muchas veces y que los ha implementado de una manera eficaz, que tiene todas las herramientas, que tienen todos los conocimientos, los programas educativos, la información que se necesita para poder emprender este camino de profesionalización. Entonces, ese aval es muy, muy importante porque permite dar confianza a las personas que el proceso de profesionalización se está haciendo de una manera adecuada y que estamos certificando o acreditando a profesionales, que estamos generando currícula, por ejemplo, de capacitación, que estamos ofreciendo los mecanismos de capacitación que son consistentes con los estándares internacionales. Entonces, el paso que ustedes están dando de desarrollar este capítulo, yo creo que es un paso importantísimo, pero es el primer paso de un proceso de profesionalización. La SFPE es ese aval, pero es el aval a un proceso que está empezando, un proceso que tiene que seguir y eventualmente llevar a un espacio en el cual exista un cuerpo profesional consistente con todas las demás profesiones que hoy en día están sancionadas dentro del país. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Toreno. No sé si muy interesante la exposición desde la forma global como se enmarca la profesión, la gran responsabilidad a la que lleva y obviamente
el anclaje a la forma como se podrían implementar estas cosas en Colombia. Entonces, no sé, Natalia, si quieres coordinar la ronda de preguntas. Adelante, Natalia. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, no sé si alguno tenga alguna pregunta. Voy a verificar si en el chat. Ah, sí. Aquí en el chat tenemos una por Brian Ortiz. Dice, actualmente en Colombia se está desarrollando un código de incendios, pero ¿qué tan útil es hacer un código sin estadísticas claras? Esa es la primera. Y, bueno, esa es la primera pregunta. Déjame responder a la pregunta. Las estadísticas son importantes en el sentido que es una herramienta más que tenemos, pero no podemos olvidarnos que la seguridad contra incendios abarca una serie de procesos que están descritos por las leyes de la física. Entonces, en principio, teóricamente, yo puedo diseñar edificaciones seguras sin necesidad de tener estadísticas de pérdidas o estadísticas de incendios. Evidentemente, las estadísticas me van a permitir refinar lo que estoy haciendo, pero no son un requisito necesario. Por lo general, las estadísticas vienen después de tener una normativa adecuada. Uno tiene una normativa adecuada que sigue las leyes de la física, y esa normativa en principio me lleva a un cierto nivel de seguridad, y después tengo que complementarlos con las estadísticas para saber si lo que he implementado es correcto y para guiarme en modificaciones subsecuentes que tengo que hacer para seguir mejorando el proceso y sobre todo para seguir adaptándome a la evolución de la tecnología. Entonces, las estadísticas son importantes y me van a permitir refinar las cosas, pero el no tener las estadísticas no me impide tener una normativa adecuada. Listo, profe, muchas gracias. Hay una segunda pregunta, es el complemento del anterior, y dice, ¿quiénes serían los profesionales más competentes para hacer el código de incendios? Entiendo que es multidisciplinario. Bueno, realmente quien escribe el código tiene que ser el profesional de más alto nivel. Y una cosa que es un gran problema que tenemos hoy en día en materia de seguridad contra incendios es un parroquialismo total, ¿no? Existe gente en todo el mundo que tiene muchísima experiencia, muchísimos conocimientos y mucha capacidad para apoyar el diseño normativo, pero sin embargo cada país quiere utilizar sus propios recursos para generar su propio código, ignorando la existencia de una fuente de riqueza enorme que podía apoyar una evolución mucho más positiva de la normativa, porque quien genera las reglas tiene que tener la máxima competencia, ¿no? Entonces, uno no puede limitarse a lo que tiene a la mano. Uno debería siempre recurrir, si quiere tener una buena normativa, a lo mejor. Y ese es el momento donde organizaciones como la SFPE, por ejemplo, pueden proporcionar recursos para identificar quiénes son las personas que tienen la capacidad y la experiencia para apoyar el proceso de reevaluación de una normativa. Estás en mute, Natalia. Sí, disculpa. Muchas gracias. Hay otra. No, Luis Francisco quiere hacer una pregunta. Entonces, se lleva la palabra. Sí, muchas gracias, Natalia. Buenas tardes, profe Torero. Usted estaba diciendo pues que o sea, en un mundo ideal se requeriría pues que hubiera una profesión pues, de ingeniería de protección contra incendios aquí en Colombia. Sin embargo, pues eso no sucede y ese oficio, pues se podría decir pues que ahorita en Colombia es como un oficio, es desempeñado por varios profesionales, ingenieros químicos, mecánicos, civiles, ¿cierto? Y a lo último decía que la SFP pues contribuye a una certificación, ¿cierto? Pues como un aval de quiénes son aptos o no. Primero quería preguntarle pues si en su opinión que la SFP avale profesionales que no sean pues que no tengan un pregrado en ingeniería de protección contra incendios
¿contribuiría a la profesionalización o antes No. iría en contra de eso? Y lo segundo sería, pues, ¿cómo sería ese aval? ¿Que se Ya. tendría que hacer exámenes? No. Yo creo que me has malentendido. Cuando digo un aval, no es la certificación. La SFPE no certifica profesionales. O sea, en el sistema norteamericano, por ejemplo, la certificación la hace cada estado. Y esa certificación es el PE, que es el Professional Engineer. Cuando yo hablo de un aval, es un aval al proceso que genera la certificación. Si en Colombia quieres construir un proceso de certificación, la primera pregunta que se te tiene que hacer es ¿por qué las personas que están generando ese proceso son las personas adecuadas? Entonces, si no hay manera de responder a esa pregunta, organizaciones internacionales como la SFPE, a la hora de construir, pueden evaluar quiénes son las personas que están gestando el proceso de certificación y dar ese aval que el proceso que están siguiendo es un proceso adecuado. Pero es ese ente local que tiene que ofrecer la certificación, de la misma manera que cualquier otra profesión lo hace. O sea, la SFP no puede ofrecer una certificación porque no es la misma realidad y nunca van a estar siguiendo el proceso de evolución que sigue Colombia, ¿no? Entonces, para eso necesitas un proceso local de certificación, pero en la gestación de ese proceso, uno tiene que recurrir a toda la experiencia internacional y es esa experiencia internacional que avala la gestación de ese proceso. ¿Okay? Ahora, tú dijiste al principio que en un mundo ideal, el ingeniero de protección contra incendios debería ser una profesión adecuada. No es un mundo ideal. O sea, el hecho que no lo tenemos es un problema. O sea, en un mundo real tiene que existir la profesión, porque es una profesión pura y dura, con una complejidad enorme y con unas consecuencias fundamentales. Entonces, el hecho que no existe es un problema real que tenemos que enfrentar y tenemos que corregirlo de una manera tal que esa profesión empiece a generarse de una manera saludable, ¿no? Muchas gracias, profe. Listo. Hay otra persona que quiere participar, que es José Borges. Gracias, Jimmy. Buenas tardes, profesor José. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la atención en este momento para nuestro país. Bueno, cierta parte de la pregunta que iba a formular fue respondida anteriormente, pero pues quisiera darle como un paradigma al asunto. Actualmente nuestro país está en un proceso de actualización y estamos tratando de enfocar las normas que tenemos prescriptivas al Código Nacional, llevándolas al International Building Code, y varias organizaciones, tanto privadas, sin ánimo de lucro, y organizaciones estatales, como la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en cabeza de su director, y el Servicio Nacional de Aprendizaje, que es como un organismo que tiene para la formación de las personas. Estamos tratando de profesionalizar como el tema, porque hemos detectado que teníamos muchos vacíos y queremos empezar el pro de mejorar este tipo de problema que tenemos para profesionalizar la profesión. Basado en esto, ¿qué papel buscaría la SFPE en nuestro país en relación a este tipo de cambio, este tipo de actualización? Y si ustedes están enfocados en llegar a ese tipo de proceso como un partner asociado para construir, como lo mencionaba José, un proceso serio, adecuado y constructivo que permita, pues, obviamente, la profesionalización en las diferentes ramas y en los diferentes aspectos en nuestro país. Muchas gracias. Ya, mira, la realidad es que una profesión, por definición, es un área técnica compleja que solamente el profesional la entiende. ¿Okay? Entonces, al final, la profesión es para el profesional, por el profesional. Entonces, en realidad es ese monopolio donde es el profesional que define quién es el profesional. Entonces, cuando el proceso no ha empezado todavía, y no tienes al profesional que te defina el profesional, tienes que empezar a generar con gente que no necesariamente está
completamente inmersa en el tema. Tienes que empezar a generar unas reglas que te permite empezar ese proceso de gestación de la profesionalidad. Para eso tienes que recurrir al escrutinio de quienes ya han seguido este proceso antes, de tal manera que te avalen el proceso, que te den consejo, que te hagan preguntas, que cuestionen las decisiones que están siendo tomadas, para que el proceso nazca de una manera adecuada. Entonces, el rol de este tipo de organizaciones profesionales como la SFPE, que es el mismo rol, por ejemplo, de quienes, o sea, como yo, por ejemplo, dirigimos programas educativos universitarios en esta área y lo hemos hecho durante un montón de años, es de dar esa asesoría, ese aval, ese escrutinio al proceso que están siguiendo. Y eso es un recurso que debería ser explotado a beneficio del proceso que se está gestando en Colombia. O sea, ya el paso que ustedes han dado de tratar de hacer esto es importantísimo, ¿no? Y de la misma manera que mencionaste el International Building Code, de la misma manera que están tomando como referencia el International Building Code, deberían tomar como referencia a los líderes de la SFPE que les permitan hacer ese escrutinio que siempre es necesario para la gestación de todo proceso de esta naturaleza. Listo, profe José Torero, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No. Entonces, voy a presentar un momento mi pantalla. Profe José Torero, muchísimas gracias por participar, por acompañarnos. Ha sido de gran utilidad la información que nos facilita, el conocimiento que nos comparte. Y bueno, damos por finalizada entonces la reunión del día de hoy. Este evento pues se finaliza ya que no hay más preguntas. Les recuerdo a las personas que asistieron que estas son nuestras redes sociales, nos pueden comunicar a través de estas redes, de LinkedIn con SFP Colombia Charter, en YouTube como capítulo SFP Colombia y al correo electrónico sfpcolombia@gmail.com. En nombre de todo el capítulo SFP Colombia, quiero agradecerles por la participación, por el tiempo. Gracias a nuestros invitados por su conocimiento y su experiencia en el tema de protección contra incendios. Nos han brindado pues esta información muy valiosa. Y les recuerdo, o bueno, les informo que para el próximo mes de septiembre vamos a realizar un nuevo evento, entonces por favor estén atentos a las redes sociales, que es el medio por donde nosotros comunicamos todo este tipo de eventos y actividades que se hacen dentro del capítulo. Gracias a los miembros de SFPE Colombia que ayudaron para que este evento fuera posible, se llevara a cabo, y al profe Alejandro por guiarnos durante todo este proceso. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias a ustedes y hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.